tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de nuestro programa dedicado a los cibernautas, con buenos invitados, un invitado de lujo. Déjenme contarles que Ricardo García y Miguel Dabañinos fueron figuras claves en la promoción, difusión, desarrollo y defensa de nuestros valores musicales populares. Pero dejemos que Roberto Mario Gas, mi colega, presente a nuestro invitado. Para mí es un agrado poder presentar a un verdadero ícono de la radiotelefonía chilena, a un inspirador, a un productor, a un motivador de la música nuestra, de la música popular con sentido, como es nuestro amigo porteño, guanderino, don Miguel Dabañino. Miguel, buen día, un gusto saludarte. Bienvenido a la entrevista libre. No sé si se nota que estoy un poco ruborizado, pero es que demasiado, si somos colegas, trabajamos en lo mismo. Como tú decías antes de empezar este programa, somos obreros de las comunicaciones, porque efectivamente las hacemos todas, ¿eh? Hemos hecho de todo en todo momento a través de una historia ya bastante larga. Todos los tres peinamos canas, unos más que otros, pero en fin, tenemos una larga historia y mira qué linda coincidencia, además con Valparaíso metido aquí en el medio, a pesar de que estamos en Santiago, pero algo del aire fresco puede llegarnos desde el puerto. ¿Ah? La vaguada costera, por lo eso. Menos. Claro que sí. Bueno, hay algunos obreros que hacen historia, ¿no es cierto? Bueno, y usted es uno de ellos. Oiga, empecemos, entremos al área. Vamos, hay mucho de qué hablar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó antes de la nueva canción chilena? ¿Qué hacía usted? Yo entiendo que tenía un programa de valores juveniles, me parece, en Valparaíso. Bueno, precisamente yo empecé en radio acá en Santiago, en la Radio Cruz del Sur, haciendo un programa que se arrendaba en espacio, no era ni siquiera con locutor contratado. Pero rápidamente entendí que los monstruos de esa época, digo, Petronio Romo, Ricardo García, Oscar Fock, Mario Céspedes, en fin, era imposible de poder entrar en ese terreno. Así que volví a mi puerto y ahí empecé profesionalmente en la Radio Cristóbal Colón de Valparaíso, desaparecida ya, con un gran director, Luis Montesinos, el indio Montesinos le decían, y que fue posteriormente la Radio Portales, ¿no? Y eso fue un paso importante para mi trayectoria posterior de vuelta a Santiago ya en el año 1963. Antes de la nueva canción chilena, habíamos algunos que nos gustaba la Violeta Parra y éramos unos personajes raros, porque la Violeta Parra se la escuchaba solo justamente en la radio chilena, que Raúl Aicardi y Ricardo García hacían entrevistas que ninguna otra radio promovía la música que hacía la Violeta. Y yo tenía un amigo que fue abogado, falleció ya, y fue fiscal de la Empremar en Valparaíso, entre paréntesis, que nos gustaban tres cosas raras. Los tangos, éramos guanderinos, eran cuatro. Éramos guanderinos, bueno, eso no era tan raro que estábamos en Valparaíso. Y los tangos, jugábamos ajedrez y nos gustaba la Violeta Parra. Así que había ahí un punto de conexión con lo que fue la nueva canción chilena posteriormente. Yo conocí a la Violeta Parra, fíjate, en la radio Caupolicán de Valparaíso. Ahí trabajaba mi padre. No me digas. Carlos Olivares Vázquez. Mira tú, fíjate. Lucía Dambra era la... Lucía Dambra, claro. Y Carlos Meve y Máximo Meve, los hijos. Grandes amigos, alumnos de la escuela italiana de Valparaíso. Exacto. Y después partieron. Bueno, en fin, mucho que recordar. No sé si contesté la pregunta, sí. Uno empieza a ir a otro lado, ¿no? Oiga, Miguel, a partir del año 76 comienza esto que usted llama la música popular con sentido
Empieza esto con la inspiración de la Iglesia Católica, que era la propietaria de la radio chilena, y ahí hay un personaje destacado dentro de lo que es la historia de nuestro país contemporánea, como fue el arzobispo Raúl Silva Enrique, que fue, digamos, uno de los verdaderos protagonistas junto a usted en este nuevo lanzamiento de la música. Bueno, tú tienes toda la razón. Yo diría que el cardenal Silva Enrique fue un gran político, porque en el año 1973, cuando yo retorno a Santiago, perdón, 1963, 63, me salté 10 años. En 1963, un gran amigo admirado por mí, baterista de la orquesta Guambalí, José Luis Córdoba, director artístico de Radio Chilena, me dice que si acaso yo quiero venirme a la Radio Chilena. Yo había tenido la posibilidad de entrar a Portales de Santiago en ese momento, pero hubo una discrepancia con otro gran amigo, Raúl Tarú, discrepancia de pesos, ¿no? Y finalmente entré a la Radio Chilena. Bueno, te estaba diciendo que era un gran político, porque la radio chilena, cuando a mí me lo ofrece Camilo Fernández, entre otros, que también estaba de asesor musical, la posibilidad de trabajar en la radio chilena, dije yo, ¿pero qué voy a hacer en esa radio, Lucho? Camilo, sí, una radio que rezan el rosario, transmiten en cadena con la radio del Vaticano. Era una lata de esa radio. Bueno, el cardenal Silva Enrique se da cuenta, desde su mirada como arzobispo de la Iglesia Católica, que así no van a conquistar feligreses. Solamente aquellos que se ponían a escuchar y a rezar el rosario a la hora que lo transmitía. Y entonces le da un vuelco a la radio. Técnico, contrata, es decir, compra un equipo de 50 kilos Ampliface, eran radios AM, amplitud modulada, que se escuchaba en todo el cono sur del mundo. Nosotros recibíamos cartas de Nueva Zelanda, por ejemplo. Y con eso cubre todo el país, todo Chile, con ese equipo. Y además cambia la estructura y contrata entonces a Daniel Ramírez como director gerente, a José Luis Córdoba en la dirección artística, Camilo Fernández como encargado de la música, y yo entro ahí en esta radio chilena del año 1963. Pero lo que tú recuerdas, Roberto Mario, es tras el golpe de Estado. Y bueno, el cardenal jugó un rol importantísimo en ese momento, porque, bueno, crea el Comité por Paz, luego llamado Vicaría de la Solidaridad, y nos encarga, yo estaba de vuelta en la radio chilena el año 74, volví a la radio chilena gracias a José Luis Córdoba. El año 74 nos encarga de decir la verdad de lo que está pasando. Mientras digamos la verdad, él va a respaldarnos. Y bueno, la radio chilena jugó un rol importantísimo. Fue la primera radio junto con la Balmaceda, que termina desapareciendo, la dictadura la elimina. No lo pudo hacer con la chilena precisamente por el cardenal. Eran las radios que contaban lo que efectivamente pasaba en el país. A propósito de eso, Miguel, bueno, antes del golpe había un gran movimiento llamado la Nueva Canción Chilena. Después del golpe, ¿qué pasa con la Nueva Canción Chilena? ¿Se produce un receso o hay una suerte de continuidad escondida? Yo aprovecho de decir que no creo en el apagón cultural, ¿no? Eso que algunos dicen que existió durante la dictadura. Y precisamente por lo que tú señalas, Ernesto, porque hay un continuo, con todas las dificultades que eso significaba, porque los principales actores de la Nueva Canción Chilena están fuera del país. Víctor Jara está asesinado en el estadio que hoy lleva su nombre, otros prisioneros, otros enviados a distintas regiones del país. Se cierran todas las posibilidades de difusión. Entonces, ahí quien juega un rol importantísimo, y está mencionado al comienzo de este programa, es
mi querido inolvidable amigo Ricardo García, que pertenecía a esa generación que nosotros admirábamos y que las circunstancias nos permiten después llegar a establecer una relación de amistad muy férrea. Y ahí en su casa de discos, Discomanía, que está ahí, existe todavía en la calle 21 de Mayo, en el pasaje, ¿sí? En el subterráneo, Ricardo, que era la gran figura, trabajaba en un subterráneo, en ese modesto local. Y allí se genera entonces lo que él vuelve a bautizar, así como bautizó Nueva Canción Chilena, tenía una facilidad para poner títulos, llama Canto Nuevo. Canto Nuevo. Y que es el continuo que tú recordabas, Ernesto, de la Nueva Canción Chilena. Y yo le decía a Ricardo, está correcto que lo hagamos en un subterráneo, porque aquí debajo de la tierra es donde se plantan las semillas y los valerces van a brotar, entonces estos valerces musicales van a brotar enteros y fuertes, ¿no? Paralelamente, ya que estamos haciendo esos recuerdos, quien habla partía en la radio chilena el 1 de mayo del año 1976, el mismo mes en que nace Alerce, partíamos a nuestro canto. Entonces, imagínate la complementación, aparte de la amistad que existía en el trabajo dedicado a esta manifestación, llámese, que muy bien dice Roberto Mario, es canción con sentido, ¿no? Claro. Dicen, las letras dicen algo, ¿no? Miguel, de ese tiempo yo me acuerdo Osvaldo Larrea, Ricardo García. Los hermanos Larrea. ¿Ah? Me acuerdo perfectamente también, Miguel, que en esos años, como pocos, usted fue muy amigo de Víctor Jara. Usted conversó mucho con Víctor y usted le tiene una gran admiración a él por lo multifacético que era él dentro del arte, del director de teatro, actor, escritor, poeta, músico, cantante, y cómo él ayudó a que proliferara la música en nuestro país y los cultores de la música, al grado de que él llegó no solo con los instrumentos tradicionales, sino que también incorporó las guitarras eléctricas en sus obras. Bueno, él tenía una mente abierta. Víctor, yo agregaría a todos esos oficios, como él llamaba, fíjate, el de periodista, sin serlo, porque no es otra cosa la obra, la población, no es otra cosa. Desgraciadamente no es lo que salió finalmente, porque el trabajo que hizo Víctor Jara en la población habría requerido, no sé, 2 o más álbumes de lo que fue su trabajo periodístico, de investigación, de entrevistas, para poder hacerlo, y eso resultaba imposible desde el punto de vista de la edición de la música. Pero él trabaja precisamente muy seriamente en esa obra, la población, de manera de que eso lo refleja. Él está permanentemente metido con la gente, con el pueblo, y él recoge desde allí. Él es de origen humilde, muy humilde, hijo de campesino, con mucha dificultad económica, logra salir adelante y se transforma en este director de teatro en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, montando obras famosas, con Sidekin y otros, pero además descubre rápidamente que el vehículo más adecuado para poder transmitirle a la gente los valores que él, en lo que él creía, era la música. Y entonces toma la guitarra, integra el conjunto con Cumén y posteriormente como solista conocemos su trayectoria y su creatividad. Yo tuve la suerte de trabajar con él en el sello DICAP, donde él grababa, por eso conozco el trabajo de la población, lo que salió y lo que no fue editado. Miguel,
tuve la oportunidad de ver una entrevista, una gran entrevista que Marcelo de la Puebla le hizo, en el cual cuenta una anécdota bien interesante, porque cuenta que estaban prohibidos prácticamente los instrumentos andinos, todo lo que huyera a UP durante los primeros años del gobierno militar. Y ahí surge sí. Y ahí surge el barroco andino. Claro. Eso es muy curioso, ¿eh? Esas son las cosas de la, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo recibo una invitación de una persona con la que yo tenía muy buena relación, que era Gomina Sánchez, que era Sí, baterista de los de Rockets, los Rockets. el grupo que dirigía Horacio Saavedra. Chávez. Y, y en ese momento Gomina Sánchez había sido designado por la Junta de Gobierno director artístico del sello IRT, que era la antigua RCA. RCA. Claro. Y entonces él invita al lanzamiento de este disco Barroco Andino en un lugar que además era terrible porque ahí ensayaba el grupo de teatro de la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, que eran todos upelientos además, ¿no? Claro. Entonces el lanzamiento del disco se hace allí y, eh, y Barroco Andino, el andino, el apellido de este disco, es porque allí están las zampoñas, las quenas, los charangos, en fin, todos estos instrumentos que eran considerados upelientos y bolivianos. ¿Ah? Claro. Era como la característica que tenían para prohibirlo. Eh, y bueno, es un hecho curioso y que está legalizado, porque es un disco que está lanzando el sello IRT con un representante de la Junta de Gobierno y por lo tanto yo me sentía con la posibilidad de difundirlo a través de la radio. Todavía no nacía nuestro canto, esto fue antes del año 76. Y en un programa que hacía en la noche yo toco el Badinerí de Juan Sebastián Bach, en una versión que duraba 2 minutos, 3 minutos, muy hermosa, del Sí. Barroco Andino, el disco Barroco Andino. Y la gente empieza a llamar por teléfono. La radio chilena ya estaba, digamos, en su trabajo de decir la verdad, entonces los auditores nos seguían y llaman preguntando de quiénes son, qué, y hay una mujer que llama y me dice que me agradece porque ella pensó que nunca más iba a volver a escuchar esa música. Claro. Muy emocionante, ¿no? Bueno. En lo más profundo, usted con la sabiduría que tiene por haber trabajado tanto con la música popular, tanto con esta música con sentido, donde hay íconos que han trascendido todas las fronteras de América Latina, desde Hispanoamérica, en su interior, ¿Violeta o Víctor Jara? Ay, que no pueden comparar. A ver, la Violeta, el Ángel Parra, el hijo de la Violeta, para no confundirlo con El nieto. Angelito. Claro, en una entrevista que le hicimos nos decía que la Violeta lo retaba y le decía que tenía que ser tan riguroso como Víctor. En ese sentido era una admiración mutua desde el conocimiento que la Violeta tenía del trabajo y del cómo veía que trabajaba Víctor. De manera de que es el continuo, ¿no? Es lo que decía Ernesto, ¿no? El arte tiene estas manifestaciones hasta el día de hoy, donde aparecen otras caras de otros jóvenes que recogen toda esta sabiduría. Mira, cuando el presidente Boric hace su primer discurso, dice una frase maravillosa que dice, estamos parados sobre hombros de gigantes. Y eso nunca hay que perderlo de vista, porque somos herederos de estos gigantes que, en mi caso, yo mencionaba a Ricardo, a Oscar Fo, a Mario Céspedes, con quien tuve la suerte de conocer. Fue mi profesor, Mario Céspedes. Fíjate. En la universidad. Bueno, nosotros leíamos Primera Plana, Radio Chilena, con Mario Céspedes, claro. que les corregía a los periodistas
la redacción cuando el programa está al aire, ¿no? Bueno, Ahora son los gigantes, hacen falta ahora más Mario Céspedes para corregir, ¿eh? por Dios. Faltan muchas otras cosas, digamos. Además, claro. Oye, es que fíjate que yo no quisiera, ya que estamos haciendo recuerdos de personajes, yo quisiera señalar, y estamos en el mes de mayo, que es el mes del mar, ¿no? Más allá, gracias a la celebración del 21 de mayo, ¿no? Eh, pero también en el sentido de la cultura que nosotros tenemos que tener con nuestro mar. Además somos porteños, ¿no? Exacto, claro. A mucha honra. Exactamente. Bueno, yo tuve la suerte de conocer en dos oportunidades, es decir, de estar en dos oportunidades, de conocer y estar en dos oportunidades que quiero recordar porque tienen que ver con el mes de mayo, con el comandante Arturo Araya Peters. En ese tiempo, antes del año 1970, él era relacionador público de la Armada. Ajá. Y al igual que su tocayo Arturo Prat Chacón, Arturo Araya Peters tenía siempre una gran inquietud de establecer vínculos entre la Armada y la sociedad civil. Y a mí se me ocurrió precisamente en el mes de mayo hacer un programa sobre la importancia del mar. No solo era libre el tema, se podía hablar del combate naval, pero además era la posibilidad de hablar de la importancia que tenía, etcétera, etcétera. Participaron auditores y se premiaron a 21 personas. Yo hablé con el comandante y le expliqué y él ofreció y cumplió llevar a las personas premiadas el día 21 de mayo en un bus de la Armada a las 21 personas, incluido el que habla, a Valparaíso, ir al monumento Arturo Prat, almorzar con los ex marinos del Caleuche y después tomar una once en, en uno de los barcos de la Armada que estaban surtos en la bahía. Esa fue una experiencia maravillosa a la que agrego, discúlpeme No, está bien, sí. Agrego una invitación que él me hace posteriormente a este encuentro para embarcarme en la Esmeralda en Laguna Verde, cuando regresaba el buque escuela de la Armada desde su viaje de instrucción. Entonces ellos recalaban en Laguna Verde para limpiar el barco, en fin, porque bueno, había que hermosearlo para llegar a Valparaíso. Y navegamos entonces entre Laguna Verde y Valparaíso, donde se hace la entrada oficial. Ese es un recuerdo maravilloso de un hombre que fue asesinado por quienes hicieron el golpe de Estado posteriormente, provocando sin duda toda la situación que se creó previo al golpe de septiembre de 1973. Y posteriormente se manchó y ensangrentó, desgraciadamente, ese bello barco del buque escuela Esmeralda, que nos deja con un recuerdo amargo de algo maravilloso que para los porteños era muy lindo cuando el barco entraba a la bahía después de su viaje y todos de alguna manera nos emocionábamos porque habían las sirenas, salían los barcos. Era un momento importante y yo tuve la suerte de hacer esa pequeña navegación y hoy día a veces coincido cuando voy al puerto con la llegada y es otra cosa, desgraciadamente. Un recuerdo para el comandante Arturo Araya Peters, que fue decán y así en ese cargo estaba cuando lo asesinaron en su departamento, decán del presidente Salvador Allende. Esto quería Qué importante minuto en que estamos conversando contigo, Miguel, porque este mes de mayo es simbólico, o sea, este mes de mayo para ti tiene mucho sentido. Esta anécdota que tú acabas de contar, más la partida de mi canto, del canto nuevo, del canto con sentido, del
las canciones que hablan de los chilenos, ¿no es cierto? Porque tú estás cumpliendo con este programa que es un ícono dentro de lo que es la canción popular, la nueva canción chilena, cumple 46 años, lo que no es menor, y sigue al aire. Hoy ya está en Radio ADN con ellos. Así es, estamos ahí y estamos en los días domingos a las 10 de la noche, para los que quieran aprovecho de contarles, y tenemos una versión de madrugada para los chilenos que viven en el extranjero a las 6 de la mañana el día sábado, ¿no? Estos son los dos horarios del programa en la radio ADN. Aprovecho de agradecer a Carlos Costa, su director artístico, y a todo el equipo de la radio ADN, a Carlos Paul González, nuestro montajista, que hacen posible que este programa salga en las mejores condiciones al aire. Yo, Y yo, tenemos yo lo una escucho. versión en Perdón. Facebook, ¿ah? También salimos en Facebook los días lunes. Sí, Yo, perdón. yo lo he visto también, lo he escuchado también en la radio Chile FM, que dirige nuestro común amigo Marcos Castañeda. Así es, él tiene la gentileza de retransmitir el programa y él además está conectado con el mundo, tiene un montón de radios que Suecia, transmiten Nueva Zelanda. Sí, Sí. así es. Oye, Marco nos quedan, Roberto Mario, Miguel, 5 minutos, 3 minutos nos quedan se nos viene el tiempo encima, para que conversemos. Quiero recordar, quiero hacer como ha recordado a Mario Planel, Mario Céspedes. Mario Céspedes. Gran compañero, jefe, profesor. También está Sergio Silva. ¿Te acuerdas de esto? Y que se fueron muy amigos los dos. Estuvieron en la radio. Evertoniano. Carepalo le decía. Evertoniano. Él hacía unas bromas terribles que hacían reír a todo el mundo. Él jamás se reía. Pero era de un humor impresionante. Él era de los grandes de la radio, a los que nosotros queríamos imitar, tener la voz parecida, a hacer Sergio era multifacético, transmitía fútbol, hacía de actor en Radio Tanda con la Desideria, era un locutor extraordinario, una bella voz, y leía las noticias en forma impecable. De manera de que era... Y te digo, la gracia, y yo la agradezco, es que todos esos personajes que uno miraba así como estos hombres inalcanzables, tuve la suerte posteriormente de ser compañero de ellos, de trabajar, de tutearme con ellos, Petronio Romo, por ejemplo. Claro. En fin, es una suerte realmente en mi vida de haber tenido aquellos admirados como amigos posteriormente. Dicen las malas lenguas que les hacía musaraña a los otros locutores mientras leían las noticias, con el fin de hacerlo. Yo no sé si alcanzo. Sí, bueno, hicieron una broma a Yankelevich, que era el lector de noticias de un informativo muy importante que se transmitía por la radio cooperativa. Y entonces hicieron, para abreviarla, una broma que fue imposible que Yankelevich, que era muy serio, no se riera. Entonces tuvieron que meter la cortina ahí en el medio del noticiario, en fin, que se transmitía. Era un chacotero. No, y como relator de fútbol era mi favorito. Y hacía chistes durante la narración. Así es. Vale. Hay varios que a lo mejor no son dignos de contar aquí, pero muy divertidos. Había uno que se le dedicó al árbitro Jaime Amor. Ese no se puede contar ese. Oye, empezamos a despedirnos. Roberto bueno, yo quisiera dejar un nombre puesto: Renato Cárdenas Álvarez, chilote, a la altura, a mi juicio, en la literatura, en la investigación, en la historia de su tierra, a la altura de la Margot Loyola, de la Violeta Parra. Sí. Pero él se dedica a la literatura, es un historiador, falleció en el mes de abril, el día 14, y estuvimos con él en sus últimos días y lo acompañamos a su funeral, que permitió o que, digamos, cumplió con 4 días de duelo en toda la región de los lagos, con bandera a media asta, y está finalmente vuelto a su tierra en Calen, una localidad al norte de Dalcagüe. No puedo dejar de
hacerle un homenaje a este gran amigo Okay. chilote, que estudió pedagogía en la Universidad de Chile de Valparaíso. Hoy día Sí. UPLA. ¿Qué tal? También ligado al puerto. Bueno, para mí personalmente, yo creo que para Roberto también, estoy seguro, ha sido un orgullo tenerte, Miguel, como invitado. Gracias por tu deferencia. Roberto, ¿qué quieres decir? Solo agradecer a que fue mi maestro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Miguel en 3 oportunidades y solo decir que muchas gracias para Libre Conversación. Ha sido un orgullo tenerlo en nuestro micrófono y un abrazo como siempre, con el cariño de siempre, y por favor transmíteselo a tus hijos, a quienes tengo el orgullo y el gusto de conocer. Perfecto, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que conversar es una necesidad importante hoy día, de manera de que este cartero no solo tiene que llamar 2 veces, tiene que seguir llamando una y otra vez, de manera de que podamos entregarle, sobre todo a los más jóvenes, el conocimiento de la historia de nuestro país, que está a veces ignorada. Estamos parados sobre gigantes y eso es algo que se debe entender por parte de las nuevas generaciones. Muchas gracias, amigas y amigos, y gracias a Ernesto y a Roberto Mario por darme esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Okay. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La raria, la ra ra ra, la raria, la ra ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra.
vivir.